Pues así es. A mí todavía me sigue pareciendo algo random y surrealista cuando echo la vista atrás, pero en 2019 y 2020 fui fisioterapeuta de la selección china de fútbol sub-16. Y hoy, 2 años después, y ya era hora, os subo este vídeo contándoos un poco cómo fue la experiencia y contestando a las preguntas que más se han repetido cuando he comentado esto en Instagram este último año, con el objetivo de que os pueda servir como fisios o como profesionales sanitarios si estáis pensando tanto en ir a China a trabajar como a cualquier otro país en el extranjero. No hace falta que diga, si ya me conoces, que cualquier otra pregunta que te pueda surgir me la puedes dejar en comentarios y que espero que te sea útil. Vamos. La pregunta más repetida de largo es la de cómo te llegó esa oferta, cómo conseguiste ser fisioterapeuta profesional y similares. Y es normal, al final si eres fisioterapeuta y te gusta la fisiodeportiva, entiendo que el objetivo de todos es conseguir trabajar en un contexto élite o profesional. No obstante, tienes que saber que al final en mi caso fue un cúmulo de lo que se suele decir, ¿no? De estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y tener los conocimientos mínimos. Yo estudié un máster en Valencia de readaptación deportiva y a ese máster llegó esta oferta. El director del máster, que tenía mucha amistad conmigo y que sabía que yo cumplía los requisitos que pedían en la oferta, ya que dentro de esos requisitos, además de una formación mínima, exigían tener conocimiento en fútbol, haber trabajado en fútbol, y yo, desde que tengo uso de razón, estoy vinculado al fútbol, me hizo llegar la oferta y yo dije que sí, obviamente. Yo en ese momento trabajaba en mi clínica privada, pero este tipo de trenes pasa una vez y como el no siempre lo tienes, decidí ir a esa entrevista. La oferta me llegó un sábado, yo fui a la entrevista un domingo y nada, después de ver que tenía los mínimos que requerían, que como os digo era pues experiencia en el fútbol, conocimientos básicos de la adaptación, obviamente grado de fisioterapia y demás, y que vieron que se ajustaba bastante al perfil que buscaba y corría prisa, que eso también es importante, el miércoles siguiente me llamaron diciendo que al siguiente miércoles ya viajábamos a Praga para firmar contrato y empezar con el equipo, lo cual fue una verdadera locura. Pero bueno, en resumen, ese fue el momento o cómo me llegó a mí la oferta. No obstante, me gustaría hacer en un futuro, si este vídeo tiene bastantes likes, un vídeo explicando un poco los conocimientos, no requisitos que yo creo que se necesitan para trabajar en la fisioterapia deportiva de élite o profesional, ya que es algo que yo creo que os interesa. Así que si es así, hacedmelo saber, que ese vídeo llegará. Otra cosa que me comentó una compañera que le gustaría que hablara era sobre la toma de decisiones, ¿no? Sobre decidir si coger ese tren o no cogerlo cuando te llega una oportunidad así. La verdad es que me pareció muy interesante y por eso la traigo por aquí, porque al final yo creo que tarde o temprano a todos nos va a llegar una oportunidad para cambiar de aire, ¿no? O salir de nuestra zona de confort si es lo que buscamos dentro de nuestro crecimiento profesional. No obstante, creo que estas cosas son muy personales y contexto dependientes de cada persona. Yo lo que os puedo decir es que yo no fui consciente de la decisión, o de la magnitud, mejor dicho, de la decisión que había tomado mucho después de haberla tomado, porque tuve tan poco tiempo que fue como, joder, o la cojo o no la cojo, pero estas cosas no pasan 2 veces y al final a tiempo estás siempre de decir que no y volverte. Y así fue. También he de decir que aunque la oferta mejoraba mucho las condiciones económicas que yo tenía en el momento, a mí el dinero no es algo que me motive. Yo no decidí coger esa oferta por ganar más dinero. Pero bueno, entiendo que puede ser fuente de motivación para muchos de nosotros y más sabiendo las condiciones que solemos tener. Yo lo que valoré positivamente especialmente fue el hecho de poder vivir la experiencia como fisioterapeuta en un equipo profesional con todo lo que ello conlleva. Y a día de hoy
aunque hubieron luces y sombras como en todo y como ahora igual os cuento, no me arrepiento de nada. Pero en resumen, lo que os digo, si os llega una oportunidad así, yo creo que cada uno tiene que poner sobre la mesa pros y contras y con ello lanzarse o no lanzarse. Sí que os digo un consejo que me dijeron a mí en su momento y que me ayudó mucho, y fue el pensar que una vez la decisión está tomada, no puedes pensar en ningún momento que la decisión fue mala. Al final yo soy de las personas que piensa que de todo se aprende, y una vez tomas una decisión no puedes coger un mando y darle a rebobinar para atrás y cambiar. Por lo tanto, sea para mal o para bien, te tienes que adaptar. Si el contexto empeora, aprender de él y a continuar. ¿Cómo era el cuerpo médico y el staff? Yo con esto tuve muchísima suerte porque en estas ofertas muchas veces no compartes trabajo, por así decirlo, con gente con tus mismas metodologías o que simplemente sea de tu país. No obstante, mi entrenador era español, mi preparador físico era español, mi segundo entrenador era español, mi analista era español y mi entrenador de porteros era croata, pero bueno, era europeo. Entonces en el staff éramos muchos europeos y eso obviamente facilita mucho las cosas, porque a la hora de relacionarte con ellos, de moverte por allí, de aprender sobre metodología en el fútbol profesional, porque al final yo iba muy pez, pues como digo, todo eso facilita mucho las cosas. A partir de ahí, obviamente, el resto del staff y del equipo médico era chino, y eso supuso también una serie de barreras a veces que había que superar. Para que os pongáis en contexto, mis delegados en un inicio eran chinos y prácticamente no hablaban inglés, íbamos con un traductor para todo. Mis dos médicos del equipo, éramos dos médicos y yo como fisio solo, eran chinos y ambos, aunque tenían formación en medicina, practicaban el 90% de los casos medicina tradicional china. Eso ahora veremos que también puede ser un hándicap, y todo lo que eran jefazos también eran chinos. Obviamente, no sé si habéis viajado alguna vez por Asia, pero la cultura es muy diferente y eso va a tener que hacer que muchas veces te tengas que adaptar a cosas que no estás acostumbrado a que se den en tu contexto de trabajo. ¿Se notó el cambio cultural? Sí, una barbaridad. Como os decía yo anteriormente, al principio no fui consciente de la magnitud de la decisión que había tomado, pero cuando llegué allí y con el paso del tiempo me di cuenta de que Asia a nivel cultural es otro planeta. Yo siempre que me preguntan lo defino así, y cuando he hablado con otros profesionales que han trabajado allí coinciden conmigo. A lo largo de 2 años se dieron muchísimos casos y anécdotas que pondrían mucho mejor en contexto esto que os comento, pero bueno, el vídeo se me iría igual a 3 horas, así que os comento 2 ejemplos para ponerlos un poco en situación. El primero sería el deciros que a nivel cultural Asia es muy, bueno, China especialmente, es como muy autoritaria y muy jerárquica, es decir, respetan mucho las jerarquías, y si tú eres jugador y tu entrenador, que está un eslabón por encima de ti, por así decirlo, en la cadena laboral, te dice A, pues es A, y ellos lo asumen sin rechistar y sin ni siquiera poner cara de preocupación o indignación, aunque sepan que no es A, que es B. Y esto, por ejemplo, yo lo veía mucho en las charlas que yo les daba a los jugadores a nivel de recuperación y demás. Allí nadie preguntaba y todos acataban las premisas establecidas sin rechistar. De hecho, hasta mostrando interés. En la primera charla que di yo me acuerdo que, no sé, de 20 y pico jugadores que seríamos, 8, después de acabar la charla sobre estrategias de recuperación, vinieron a preguntarme que a qué hora se tenían que acostar entonces, si la higiene del sueño era importante. Es una anécdota muy tonta, pero bueno, a mí me sorprendió porque eso es difícil. Yo creo que te pasa aquí en España, que normalmente somos más pícaros y este tipo de cosas es como que muchas veces nos dan un poco más igual. Y luego, a nivel de tratamiento,
pues os podéis imaginar. No voy a ponerme aquí a jetear o a hablar de la medicina tradicional china, pero con ellos había muchas disonancias que al principio fueron complejas de gestionar. Empezando porque cuando yo llegué estuvimos 3 o 4 meses donde no tratábamos ni en el mismo sitio, el médico ni yo, ni teníamos prácticamente comunicación, y el jugador era el que libremente decidía si ir al fisio europeo o al médico con medicina tradicional china. Obviamente eso no es positivo para un equipo de fútbol, porque muchos días pasaba que el entrenador al día siguiente no sabía si el jugador estaba disponible o no. Fue una situación que con mano izquierda, comunicación y demás fue mejorando, pero siguió dando lugar a situaciones muy random. Por ejemplo, aunque el entrenador en ese sentido me daba mucho más peso a mí y conseguimos evitar que los jugadores recibieran tratamientos agresivos de la medicina tradicional china, como que te coja una ventosa y te revienten cualquier zona del cuerpo, o que te llenen de agujas sin ton ni son, recuerdo un día donde a uno de nuestros mejores jugadores, para tratarle una lumbalgia mecánica leve, le pincharon 2 agujas así en el hueco popliteo, sin ecografía y sin miramiento. ¿Por qué? Porque según ellos, por ahí pasa el meridiano X, que podría tener hasta algo de sentido, porque realmente ese meridiano se corresponde al nervio tibial, y ese punto del hueco popliteo es específico para lumbalgias inespecíficas, y tú te la tienes que comer y ya está. Como os digo, con el paso del tiempo ese tipo de prácticas fueron gestionándose de otra forma, pero bueno, si estás pensando en ir a trabajar a China o ir a trabajar fuera, es algo que tienes que tener claro que va a pasar y que vas a tener que ir gestionando con mano izquierda y buscando el equilibrio entre lo que tú crees que se debe hacer y lo que ellos hacen, porque tampoco vas a llegar tú de fuera allí y decirles que eso no vale para nada o que puede suponer un peligro, aunque con la literatura científica delante sea así. ¿Cómo era un día a día tipo? Al ser una selección, nosotros viajábamos allí a diferentes países. O sea, la verdad es que tuve la suerte de ir a sitios como a Camboya, a Indonesia, diferentes regiones de China, a hacer concentraciones. Esas concentraciones duraban de 2 semanas a un mes, y ahí el equipo estaba concentrado con nosotros. Sí que es verdad que por aquel entonces la metodología con el tema de las selecciones, o al menos en esta categoría, es muy diferente a cómo se gestiona aquí. Allí prácticamente nuestros jugadores entrenaban más con nosotros que con sus clubes. Y luego, pues dentro de esas concentraciones, el preparador físico junto con staff técnico hacía una programación donde básicamente, ajustándolo a los partidos, hacíamos doble sesión todos los días. Entonces un día tipo más o menos sería algo así: nos levantábamos a las 7:30, 8 y cuarto desayuno. Mientras desayunaban pasábamos el wellness en papel, porque para nosotros era mucho más cómodo, y así también limitábamos bastante, o sea, quitábamos bastante la barrera de la comunicación. Después de pasar el wellness y comprobar que el estado de los jugadores de todos estaban disponibles y ok, a las 9 entrenamiento en gimnasio. Especialmente hacíamos trabajos preventivos o enfocados al rendimiento, y después de eso duchita y a las 12, 12:30 a comer. Luego ellos tenían un pequeño tiempo de descanso, y sobre las 3:30, 4, 4:30, en función de los días, hacían entrenamiento en campo. Después de eso cena, que cenábamos a las 6, 6:30, otro choque cultural. Los horarios allí son muy diferentes a lo que tenemos aquí. Y luego de 7 a 9 o de 7 a 10 ellos tenían 2 horas disponibles para ir a la enfermería, que era pues la habitación o el sitio habituado para que tanto el médico como yo estuviéramos ahí tratando a los jugadores que lo necesitaban. Yo, además obviamente de hacer fisioterapia en ese momento, en campo
hacía trabajo de redactación. Para el entrenador era muy importante que yo asumiera ese rol de fisio activo. Esto también es una suerte y es de agradecer porque no siempre pasa así. Y además, si no había ningún jugador lesionado en ese momento, yo era un asistente más de campo y ayudaba en lo que necesitaban. Y un poco lo mismo en el trabajo de gimnasio con el preparador. Normalmente en este caso lo gestionaba todo más él a nivel de preparación, pero bueno, siempre que lo necesitaba yo le echaba un cable y como eran tantos jugadores, siempre estaba por allí supervisando y echando una mano en lo que necesitaran. Y así en resumen, ese sería un poco el día tipo dentro de una concentración de todas las que tuvimos. ¿Cómo era la comunicación? La verdad es que he estado hablando bastantes veces de comunicación, pero no he explicado un poco el contexto de ello. Y la verdad es que fue curioso. Fue curioso porque yo recuerdo ir bastante acojonado, por qué no decirlo, porque mi nivel de inglés no digamos que era el mejor en ese momento. Entonces yo pensaba que iba a ser una barrera. De hecho, cuando fui a la entrevista iba con muy pocas expectativas porque no tengo ni el B2 y en ese momento decía, es que dudo mucho que sin unos mínimos de inglés a nivel escrito pueda conseguir la oferta. Luego entendí el por qué no le dieron importancia, y es que allí en China tienen un pensamiento muy de que China es el centro del mundo. De hecho, si no me mintieron, el símbolo que representa a China como nación significa eso, país de centro, y ellos tienen una mentalidad muy de no, yo no voy a aprender inglés, que el resto del mundo aprenda chino. Entonces, en los primeros meses recuerdo que lo que era el staff chino, prácticamente ninguno hablaba inglés y tenía muy bajo nivel de inglés, por lo que tirábamos siempre del traductor para todo. Yo tuve la suerte de que teníamos a 5 o 6 jugadores en el equipo que estaban jugando aquí en España, en clubes de España, y que tenían unos mínimos de castellano, porque claro, si tienes un traductor para todo, no va a dar abasto. Y si no va a dar abasto, las sesiones de enfermería y más a última hora de la noche, pues no son la prioridad. Y la mayoría de las veces, por no decir casi todas, yo tenía que tirar de algún jugador que hablara español para que me echara una mano con las sesiones de camilla para saber un poco por dónde iban los tiros. Sí que es verdad que con el paso del tiempo nos cambiaron el staff y todos estos delegados chinos y demás que os había comentado cambiaron y vinieron unos que tenían experiencia en el fútbol a nivel Europa y ya hablaban inglés, y eso mejoró bastante la comunicación en general, tanto con jugadores como con el resto del staff. Y además a mí me dio tiempo para ir progresivamente cogiendo algo más de soltura hablándolo, que al final era importante porque solo para hacer vida allí, si no era en chino iba a ser en inglés. Obviamente allí castellano muy poco. ¿Recomendarías viajar fuera? ¿Encontraste dificultades en tu día a día? A todo pasado, sí que recomendaría viajar al extranjero si es algo que te estás planteando o si eres joven y quieres vivir la experiencia. Y os lo digo cuando yo era de los que cuando acabó la carrera dijo, ni de coña me voy a Francia, ni de coña me voy a ningún sitio, yo tengo un montón de trabajo en España y cerquita de mi gente, pero paso de salir de mi zona de confort. Y al final, mira, y sí que lo recomendaría principalmente porque creo que supuso una experiencia donde crecí mucho, tanto a nivel profesional como laboral. Seguramente, y contestando a la segunda pregunta, porque sí que me encontré con muchísimas dificultades que al final no te queda otra que solventar por ti solo, y que, quieras que no, al final pues siempre te hacen mejorar y crecer. Como os comentaba al principio del vídeo, la cultura es muy diferente, entonces si me pongo a comentar anécdotas o dificultades que me encontré, no acabaría. Sí que os diría, a modo general, que uno de los principales problemas son a nivel logístico y metodológico. Si trabajas en el fútbol o conoces un poco
cómo se mueven los procesos dentro de un club o dentro del fútbol a nivel Europa, tienes que tener claro que allí no han llegado o están muy poco instaurados. Hacen muchas cosas de un día para otro, cambian mucho de opinión y eso a nivel de planificación, de organización, de monitorización, siempre dificulta mucho las cosas. O sea, no os miento si os digo que quizás estando allí nos cambiaron 4 o 5 partidos de un día para otro, o nos cambiaron 4 o 5 viajes de un día para otro, y a nivel de procesos en fútbol y de organización, pues como os decía, no tienen los procesos que ya tenemos aquí muy instaurados, tanto a nivel táctico técnico en fútbol como a nivel gestión de la salud del jugador. Y luego a nivel personal fue duro. O sea, yo recuerdo que me fui muy feliz en plan de esto no será para tanto, y la primera semana que estuve allí cogí el Google Maps y dije, hostia, es que estoy a 10.000 kilómetros de casa, y al final el que no tengas a tus amigos, el que no tengas a tu familia, que estés en un sitio tan diferente a nivel cultural, donde cambia la comida, donde cambian los hábitos sociales, donde cambian los hábitos de tu día a día, donde estás empezando a trabajar en un contexto nuevo, pues tienes momentos de tragar saliva y decir, joder, esto me va a costar más de lo que pensaba. Y encima, por si no fuera poco, estando allí en verano, en una región que estábamos en el sur de China, en Hainan, que el clima es prácticamente tropical, de la calor se ve que me deshidraté o no sé qué narices pasó, pero estuve a punto de desarrollar un cólico de riñón y estuve 2 semanas con dolor abdominal bajo, y claro, yo estaba acojonado en plan de, ojo, que esto es una apendicitis y me van a tener que operar aquí. Al final, a las 2 semanas, fui a un hospital allí en China, con lo que eso supone, o sea, poneros en mi situación, yo no tenía ni idea de cómo se gestionaba eso, llevaba 2 semanas trabajando con médicos que trabajaban con medicina tradicional china y dije, ojo, que a mí aquí me abren sin anestesia y no lo cuento, pero no, me llevaban a un hospital con metodología occidental. De hecho me trataron muy bien, rápido y barato, aunque a nivel de procesos también es otra historia, ya os contaré en otro momento. Y eso, y me diagnosticaron que tenía una pequeña piedra en el riñón, que no era apendicitis y que estaba todo bien, pero bueno, cosas que pueden pasar cuando viajas solo y que vas a tener que gestionar solo, y que espero que os sirvan como ejemplo para entender que sí, que fue muy bonito, que tengo muchos recuerdos muy top, que crecí mucho a nivel laboral y profesional, pero obviamente tienes que esperar que también llegarán dificultades y momentos duros, y que lo lógico es que estés solo para resolverlos o con gente que no es de tu confianza, o al menos en un principio. Y ahora te toca a ti. Espero que te haya sido útil el vídeo. He tratado de contestar lo más breve que sé y puedo a las preguntas más frecuentes y que yo creo que pueden ser de más interés si estás pensando en viajar fuera. Pero como te comentaba al principio, si has llegado hasta aquí, no tengas ningún tipo de problema en dejarme cualquier pregunta que te pueda ser de interés en los comentarios, y suscríbete, ¿no? Que es gratis.